Aquí comienza el programa que te hace bien. Carpeta Médica. Carpeta Médica. Con la conducción de Flavia Padín. Carpeta Médica. Por LT3, AM680. Nos movemos con vos. Carpeta Médica. Nos movemos con vos. ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. ¿Cómo andan en este sábado en el que la temperatura bajó tanto? Así que, como siempre decimos, aquí estamos abriendo Carpeta Médica, un programa que intenta hacernos bien, así que antes que nada cuídense. Ojo con aquellos que están saliendo dentro de poquito de casa porque la temperatura ha bajado notablemente. ¿Cómo están en este día de sábado? Antesala del Día del Padre, en el marco del Mundial de Fútbol que ha comenzado. Nosotros seguimos hablando de salud, seguimos aportando los mejores elementos que tenemos para poder vivir de una mejor manera. Les recordamos que somos el primer programa de Radio Rosario que cuenta con el asesoramiento médico de la Secretaría de Salud Pública, quienes avalan nuestros contenidos, y como siempre le agradecemos al doctor Leonardo Carbona justamente por este asesoramiento. Esto es Carpeta Médica. Hoy vamos a estar hablando de epilepsia en niños y en adultos, y como siempre les contamos quiénes estamos en el equipo. Germán Chindamo en la puesta en el aire. Germán, buen día. Lucas Castaña, como todos los días y todos los sábados, a cargo de la producción. Mi nombre es Flavia Padín. Arrancamos con Carpeta Médica, hablando de epilepsia, y por supuesto tenemos invitados especiales. Ya les vamos a contar de quiénes se trata. Apenas pocas enfermedades nos permiten remontarnos en la historia de la medicina, tanto como la epilepsia. Existen numerosas referencias desde los primeros tiempos de la historia que constatan que esta enfermedad ha acompañado al hombre desde sus orígenes. Esta enfermedad era considerada como una de las enfermedades crónicas más habituales. El concepto de epilepsia deriva de la palabra griega que significa ser agarrado, atacado. Epilepsia es, pues, ataque o enfermedad que se manifiesta por medio de un ataque o una crisis. Dado que hay diferentes enfermedades que producen este tipo de crisis, es mejor hablar de epilepsias. El cuerpo de quien padece una crisis epiléptica parece no obedecer a su dueño, sino a una voluntad ajena. De ahí que en muchos casos se relacionara con la deidad. Los seguidores de la religión tibetana Bon, por ejemplo, tenían por elegidos a quienes la padecían, mientras que en la antigüedad judeocristiana se consideraba su padecimiento como un castigo divino. Pero no tardó en cuestionarse el origen sobrenatural de la epilepsia. En el siglo V a.C., ya Hipócrates observó en soldados y gladiadores que las heridas por traumatismo se asociaban con cierta frecuencia a ataques epilépticos, desconcertantemente similares a los que observaba en sus propios pacientes, y el mismísimo Julio César sufría de esta afección. En la Edad Media se perdió este legado médico. Se volvió a atribuir a la epilepsia una causa sobrenatural. Los enfermos y sus familias rezaban implorando ayuda a la Virgen y a San Valentín en particular. De hecho, en algunos países se conocía la epilepsia como el mal de San Valentín. Debido al estigma bíblico, se la llamó enfermedad sagrada y se dividió por mucho tiempo en gran mal y petit mal. El primero hacía referencia a las convulsiones caracterizadas por inconsciencia plena, y petit mal se caracterizaba por un efímero momento de inconsciencia que a menudo a quienes rodeaban al paciente no se percataban. El reflejo de la enfermedad en la literatura aúna dimensiones simbólicas, etiológicas y diagnósticas, entre otros, desde obras que se basan en prejuicios y clichés que dificultan aún más la vida de los enfermos, a descripciones llenas de comprensión. Hoy hablamos en Carpeta Médica de epilepsia. Hecha la presentación del caso, vamos a hablar con quienes saben de esto, ya sea porque han estudiado muchísimo y han tratado muchísimo con la enfermedad, o porque la llevan en su propio cuerpo y la experimentan a diario, y es por eso que vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Empezamos con la doctora María del Carmen Taboada, neuróloga del Centro de Epilepsia y Electroencefalografía del Sanatorio Parque, profesora adjunta de la carrera de Neurología de la Universidad Nacional de Rosario.
María del Carmen, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, Flavia. Gracias por tu invitación. Y muchas gracias por tu presencia aquí. También la tenemos a la doctora Mariela Porto, ella es neuróloga infantil del Sanatorio del Niño. ¿Cómo te va, Mariela? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Flavia. Gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Muchas gracias por tu presencia. Te acerco un poquitito más, así te podemos escuchar bien, porque por supuesto vamos a estar hablando de la epilepsia pediátrica en los niños. Y lo tenemos aquí a Gustavo, que padece epilepsia desde niño. Tiene hoy aproximadamente 40 años. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. Flavia. ¿Cómo 44. estás? ¿Cuánto? 44. ¿Qué redondeamos en 40? ¿Qué te parece decir? No hay problema. Nos sale baratito, en 40 cerramos. Pero lo interesante es esto, ¿no? Vos tenés una historia con la epilepsia desde muy pequeño, así que la verdad es que queremos escuchar también tu experiencia. Y vamos a empezar con María del Carmen Taboada, porque básicamente nosotros hacíamos un raconto histórico, como vemos. Es una enfermedad que ha estado presente desde el principio de los tiempos, tal vez no con esa denominación, pero sí con las características. Por eso queremos saber, María del Carmen, ¿qué es la epilepsia? Bueno, primero me parece muy bien lo que dijiste. Dado eso, tantos mitos que hay sobre esta enfermedad, nosotros decimos no hay enfermos si no hay enfermedad. Hace ya una década que la OMS está lanzando un programa que se llama Sacar la epilepsia fuera de las sombras, justamente debido a estos mitos que hay, que hacen que los pacientes se sientan rechazados o tienen miedo de decirlo pero justamente en el trabajo, en la escuela. Entonces, bueno, este programa está muy bien, se extendió a la Argentina, lo hacemos nosotros cada año, hacemos a nivel nacional un programa que se llama Sacar la epilepsia fuera de las sombras, y festejamos, por así decirlo, en septiembre toda una semana donde hacemos aportes y extendemos esto a la comunidad. Entonces se hacen charlas en todos los centros de epilepsia del país. ¿La información saca la enfermedad de la sombra? Mira, ayuda. O sea, cada vez que damos una charla, que te digo que lo estamos haciendo desde hace 10 años más o menos, la gente se entusiasma mucho, concurre cada vez más, los pacientes se entusiasman, participan, y bueno, de ahí quieren sacar grupos de autoayuda. A veces lo logramos, a veces nos encuentran en el espacio, pero realmente lo que nos pasa es esto, que vienen los pacientes y sus familiares, bueno, que se reconocen que hay otros, que son muchos, que no están solos, que están entre ellos acompañados, y que nosotros también los acompañamos. Los que nos falta más que concurran sería la población que no está involucrada, que no sabe, que no padece la epilepsia, que no la padece, y es la que desconoce, entonces sigue rechazando. Yo no creo que ya tanto como antes, pero bueno, nos falta un poquito más y creo que lo vamos a seguir intentando. ¿Y qué es la epilepsia? La epilepsia es la manifestación clínica, diríamos, o sea, cómo se manifiesta en el cuerpo de una situación en que las neuronas en un momento se hayan excitadas. O sea, las neuronas son las células del cerebro que se unen por unas conexiones que se llaman axones y forman como un circuito eléctrico. Vos te lo tenés que imaginar así, como una corriente de electricidad. Como cables. Como cables. Esto tiene, nosotros normalmente estas neuronas están activas, tienen un umbral. En determinado momento, en los pacientes que tienen esta enfermedad, estas neuronas se excitan más de lo que se deben excitar. Entonces, cuando se excitan, producen esta manifestación. Esta manifestación, o sea, todo el mundo conoce la gran manifestación, que es la convulsión, como vos decías, o la ausencia. Pero esta manifestación depende de las neuronas que se exciten, o sea, y del lugar donde se exciten. O sea, vos imagínate que nosotros hacemos todo por intermedio del cerebro. Lo que estoy haciendo yo ahora hablando, lo hago por intermedio del cerebro. Siento por el cerebro. Las sensaciones las tengo por el cerebro. Estoy moviendo las manos, lo hago por el cerebro. Eso es de acuerdo a la neurona que esté trabajando, o el grupo de neuronas. Entonces, la manifestación clínica de la epilepsia va a tener tantas manifestaciones como funciones tienen esas neuronas. Si se excitan un grupo de neuronas, si son las del lugar del habla, va a haber manifestaciones del habla, o sea, o no va a hablar,
o dice cosas que no corresponden. Y si se excita todo el cerebro, va a pasar esto, la convulsión o la ausencia, sea en los niños. Vamos a hacer la convocatoria a la gente, estamos en el 5282-680. Sabemos que hay una población muy importante de gente con epilepsia, de gente que tiene el diagnóstico correctamente y que se está tratando, de gente que tiene algún episodio y no ha concurrido al médico o no tiene el diagnóstico concreto, o de gente que tiene conocidos o que en sí mismo está teniendo manifestaciones poco habituales y que en este momento está despertando este tema y se está informando. Por eso estamos en el 5282-680 tratando justamente de llevar información para sacar a las enfermedades de la sombra y poder aportar datos en el 530-1190 para que puedan hacer consultas en vivo. María del Carmen, te quería preguntar una pregunta de ida y vuelta. Quiero decir, alguien que padece epilepsia, ¿sí o sí tiene que tener convulsiones? Y la pregunta al revés, ¿una persona que tiene convulsiones, sí o sí tiene epilepsia? No, en ninguno de los dos casos. Era lo que yo te explicaba. O sea, la convulsión es una manifestación de la epilepsia, pero hay muchas manifestaciones más. El déjà vu, o sea, esto ya lo viví, esto ya lo vi, el movimiento de una mano. O sea, hay múltiples manifestaciones. ¿Y la convulsión también puede ser una manifestación de otra enfermedad que no sea epilepsia? Por ejemplo, un paciente que es diabético y de pronto le baja el azúcar en sangre, también puede tener una convulsión. Un paciente alcohólico que se excede en el alcohol, o sin los adolescentes, por ejemplo, en este momento que tienen tanto exceso de alcohol, en algún momento hacen alguna convulsión y no quiere decir que sean epilépticos. O sea que la misión nuestra está en ver, ¿es epiléptico o tiene su convulsión por otra causa? ¿Qué causa la epilepsia, María del Carmen? Causas de la epilepsia. ¿Existe, digamos, algo que podamos decir pasa por esto? Hay un porcentaje, un gran porcentaje de la población que tiene lo que se llama epilepsia idiopática, o sea que no sabemos el origen. Y esto es lo que más molesta a la gente, dice, no tengo nada y ¿cómo tengo epilepsia? Justamente, o sea, no tiene que haber lesión para que haya epilepsia. O sea, la gran proporción es sin causa. Bien. Y hay un pequeño porcentaje, sí, que se debe a pequeñas cicatrices, los traumatismos cuando dejan cicatrices es una gran causa de epilepsia y es una de las más importantes en este momento en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Vos viste que los accidentes de tránsito son muy frecuentes y dejan cicatrices que esas sí pueden producir convulsiones. ¿Hay una predisposición congénita o genética que pueda heredarse de padre a hijo? En algunos casos sí, está demostrado que hay genes que lo pueden transmitir, pero en general esas son las epilepsias benignas de las cuales después te va a hablar la doctora, que son las epilepsias más que nada del niño. Bien, hablemos, ya que estamos, para echar un poco más de luz y para ser un poco más específicos, la convulsión es sin lugar a dudas la evidencia más concreta de la epilepsia, pero como vos decías, hay muchos otros síntomas que tienen que ver con esta enfermedad. Sí, justamente, estos síntomas que yo te decía, la ausencia o las crisis parciales complejas que nosotros le llamamos, que el paciente puede seguir haciendo actos, pero actos, diríamos, estereotipados, no tiene conciencia de lo que hace. En piloto automático. Eso, cuando vos decís está en piloto automático. Entonces que a veces se confunde y dice, ¿qué pasa? ¿Está loco? ¿Está alcoholizado? ¿Está con drogas? Y no. Entonces, esto hay que conocerlo, o sea, más que nada conocer la gente, o sea, todo el mundo conoce la convulsión, pero puede haber un paciente desorientado en la calle que no sabe de dónde tiene que estar y en ese momento está sufriendo una crisis parcial que nosotros le llamamos. O sea, el nivel de conciencia está disminuido, pero no tanto como para que no pueda seguir haciendo automatismos. Él puede caminar, pero sin rumbo cierto, o sea, sin encontrar. Cuando sale de esa crisis, bueno, después se orienta y sigue caminando. A veces hay algunos que han manejado y después han ocasionado accidentes, por eso que, bueno, uno tiene que advertirles, hasta que esto no esté controlado vos no podés manejar, porque lo haces automáticamente. Por eso la importancia del reconocimiento de lo que nos está pasando y de ir a un médico que diagnostique y que trate esto, que ya vamos a hablar justamente de las metodologías de diagnóstico y del tratamiento. Pero me quiero ir con Mariela Porto porque obviamente que esta es una enfermedad que no solamente se manifiesta en el adulto, sino que se manifiesta en el niño y me imagino, Mariela, que la manifestación en los chicos debe ser bastante diferente, ¿no? Tienen muchas semejanzas, las crisis generalizadas son muy parecidas, pueden ser esas que todo el mundo conoce, que ven en la televisión, la que se mueve todo el cuerpo, pero bueno, también están las crisis de ausencia, el nene de la escuela primaria que se cuelga
Se queda mirando fijo y sigue haciendo después lo que venía haciendo y pierde parte. Entonces, bueno, muchas veces llegan por problemas de aprendizaje. Claro. O, como decía la doctora, distintas funciones del cuerpo, o sea, de ponerse todo duro, mover una mano, después puede o no generalizarse. Bien, y esto, digamos, ¿en qué edad, de qué edad podemos llegar a hablar? ¿Hay una edad estipulada en el niño en el que puede comenzar este tipo de manifestaciones? No, hay, o sea, en cualquier edad, o sea, hay epilepsias del neonato, del recién nacido, del lactante y de la niñez, de la infancia temprana y del adolescente. ¿Y cómo podemos hacer? Porque somos los papás los primeros, los que estamos más en contacto, para reconocer que esto, uno cuando tiene un bebé, por ejemplo, el primero, más que nada, que desconoce las manifestaciones neurológicas. Yo me acuerdo siempre de mi primera hija que hacen este movimiento bien reflejo, que vos no sabés si es algo normal, para decirlo entre comillas o no. Me refiero a esto, ¿cómo hace un papá para estar atento a este tipo de manifestaciones que están por fuera de la normalidad? Bueno, es una consulta muy frecuente del bebé bien chiquito que tiene algunos movimientos que pueden ser parte de la maduración propia del bebé. Una característica de la crisis es que si uno toca la manito del bebé o el piecito que está moviendo, no la va a frenar si es una crisis epiléptica, y sí es un movimiento de descarga madurativo. Y después, bueno, si el bebé, uno le nota cosas raras, no viene aprendiendo las cosas que hacen todos los bebés, pierde alguna pauta, obviamente tiene que consultar primero al pediatra, quien va a hacer la derivación, para completar otros estudios y sacarse todas las dudas. Pero principalmente ver la maduración del bebé, cómo va aprendiendo las cosas que todos los chicos hacen. Quiero hablar, bueno, que después le voy a preguntar a María del Carmen en los adultos, pero quiero hablar de las consecuencias de esta enfermedad. ¿Qué deja más allá del ataque epiléptico, la epilepsia en sí, en el cuerpo del niño? Tenemos que tener en cuenta que un cerebro en desarrollo, así que bueno, o sea, obviamente si el chico está con muchas crisis, con un electroencefalograma con mucha descarga, que es lo que muestra esto que decía la doctora Taboada, a veces puede haber algún problema cognitivo posterior. Muchas de las tipos de epilepsia en la infancia, que hay un grupo que tiene muy buena evolución, el chico va a ir bien en la escuela, no va a tener más, una vez controlada con medicación, no va a tener mayores problemas. Ahora, bueno, puede quedar si tiene mayores otras complicaciones, puede tener algún problema cognitivo, pero bueno, no es en todos los casos, esto no hay que generalizarlo. Justamente me quedaba con esto y la parte positiva tal vez que haya en cuanto a que se manifieste de niños. Digo, si estamos hablando de un cerebro en crecimiento, en desarrollo, con una enfermedad que está completamente relacionada con el cerebro, ¿existe una posibilidad de que esta enfermedad desaparezca con el crecimiento y el desarrollo del cerebro? De lo que se habla es del control de las crisis, no de la curación total. O sea, no quiere decir que más adelante o en la adultez la persona no pueda tener otro tipo de crisis o la continuidad del mismo síndrome que tenía en la infancia. Pero sí se logran controlar muchas de ellas y después de un tiempo incluso dejar la medicación, quizás por toda la vida o no, eso depende del paciente. Estamos en el 52822680, hoy hablando de epilepsia en niños y en adultos, las consultas en vivo en el 530-1190. Y vuelvo con María del Carmen porque me gustaría saber cómo llega un paciente adulto a la consulta temiendo tener epilepsia. ¿Qué es lo que lo mueve? Más allá, probablemente mucha gente no ha tenido ni una convulsión, pero digo, ¿qué consulta te hacen en primera instancia? Bueno, muchas veces tengo que aclarar esto. Que vos decías, le preguntabas recién a la doctora, o sea, si la epilepsia se cura o no. Quiero aclarar esto. O sea, que la doctora dijo muy bien, o sea, antes hablábamos de curación. Últimamente estamos hablando de control. Pero las estadísticas dicen, el 70-80% de las epilepsias se controlan. Antes decíamos se curan. Sí, hay algunas que se curan. O sea, ese resto del 20 o 30% que llamamos epilepsias refractarias, o sea, son de difícil control medicamentoso. Pero si vos ves, es un porcentaje bastante bajo, que con los adelantos, con las nuevas drogas, con las nuevas técnicas, hasta incluso quirúrgicas, bueno, le damos un pronóstico mejor al paciente. Eso para sacar un poquito de los mitos de esto, bueno. Sí, para aportar datos positivos y no meter miedo, ¿no? Claro. Justamente. Bueno, en general, el paciente el que más concurre es el que ha tenido la convulsión. Siempre me río en el consultorio porque el hombre,
Al hombre lo trae la esposa. Sí, lo hemos dicho hasta el hartazgo en este programa hablando del tema que hablemos. Sí. Eso es así. Al hombre lo trae la esposa. Y a los adolescentes lo traen los padres. Porque, ¿qué pasa? Cuando el paciente tiene una convulsión, como él no tiene conciencia de eso, entonces como que no se asusta. El que se asusta es el que está de testigo. Es importante esto que decís y está bueno que lo destaquemos. La persona que está teniendo la convulsión en ese momento no se percata de lo que le está pasando. No se percata. Entonces, como vos sabés, es todo tan aparatoso y él no percibe nada de eso. O sea, cuando se despierta al rato, bueno, se ve rodeado de gente, de médicos en algunas oportunidades, no entiende nada. Y él se levanta al rato como si nada. El que se siente muy mal es el que está al lado y que no sabe qué va a pasar. O sea que van todos al médico. Exactamente. Esos traídos por los familiares. Y el que viene por sí solo es el que nota estas cositas. O sea, que se desconecta, se pierde algo de lo que estaba hablando o que está manejando y dice en algún momento, aparecí en un lugar que no sabe o no encontraba el lugar a donde iba. Esas son las consultas más frecuentes. Que dan un poco de miedo, claro, ¿no? O sea, cuando él es testigo de su propia crisis, cuando él dice, ¿qué está pasando acá? Qué es raro esto que me pasa. O le tiembla una mano, dice, pero no lo puedo controlar, o siento hormigueos, o de pronto el labio se me va para un costado. Ese es el paciente que consulta por sí solo. Vamos a decir esto antes de avanzar. Hay mucha gente con epilepsia que vive una vida completamente normal. Tenemos un ejemplo acá enfrente nuestro. Mira, se calcula a nivel mundial un 1 o 2% de la población padece de epilepsia. Creemos que en países subdesarrollados, quizás por falta de información o por falta de prevención, este porcentaje, esta estadística es un poquito mayor. Puede llegar en algunos hasta un 5%. Y son personas que estudian, trabajan, tienen familia, hijos. Tienen familia, o sea, yo siempre doy el ejemplo, tengo muchos pacientes con una familia muy bien constituida, con hijos, todos estudian, trabajan. Bueno, acá tenés el ejemplo, traigo uno de ellos. Y ya viene. Ya lo vamos a presentar y vamos a conocer a toda tu familia, Gustavo. Estamos en el 528-680, hoy hablamos de epilepsia en niños y en adultos, 530-1190 para las consultas. Antes de irnos a la primera pausa, les quería preguntar a las dos, ¿qué utilizamos para diagnosticar la epilepsia, tanto en adultos como en niños? Mira, fundamentalmente, eso siempre lo digo, es la clínica. La clínica. Más allá de los estudios técnicos. O sea, los estudios técnicos te la confirman o no, pero no la descartan. Por eso esto que hacemos tanto hincapié, que el paciente dice, pero yo tengo electros normales, tengo resonancia normal, que es otro método de diagnóstico, y me siguen diciendo que tengo epilepsia. Sí, la tenés porque la manifestación clínica es lo que vale. O sea, el 90% más es un diagnóstico clínico. Después tenemos el electroencefalograma, la resonancia para ver si este paciente tiene lesiones o no. Hay métodos nuevos, que es la videoelectroencefalografía, cuando hay dudas. Entonces nosotros filmamos al paciente, vemos su crisis y mientras tanto le estamos haciendo el electroencefalograma y vemos si hay cambios ahí en el electro cuando él está haciendo la crisis. ¿Se puede provocar una convulsión? Se puede provocar por falta de dosis de medicación, fundamentalmente. Pero digo, ¿se puede provocar adrede como para hacer una verificación? No. No es lo recomendable. No lo hacemos. O sea, si nosotros queremos que tenga una crisis para hacer este estudio, para confirmar, disminuimos medicación. Y eso sí, es la primer causa en un paciente que tiene epilepsia. ¿Por qué tiene crisis? Porque abandona la medicación, porque no durmió bien, porque tomó alcohol en exceso. ¿Y en el niño qué sucede? ¿Cómo se manejan con los estudios? Los estudios son muy similares, o sea, principalmente el relato de los papás que vieron cuando lo encontraron, cuando escucharon un ruido si fue a la noche, o que vio la maestra, que vieron los testigos, y después electroencefalogramas, que principalmente son bajo sueño natural del chico, o sea, y si cuando son un poquito más grandes, en vigilia y sueño, se graba una parte conectado con el chico despierto y después mientras se duerme. Y la resonancia magnética o tomografía de cráneo, ¿no? Según el caso. Bien. Pero principalmente, como decía la doctora, el relato de los familiares. ¿Los medicamentos que se utilizan son los mismos en adultos que en niños?
Sí, en general sí, las sí. drogas sí, o sea, el fármaco es el mismo. ¿Qué varía la graduación? Exactamente, la dosis, porque en niños las hace mucho por kilo de peso, nosotros ya tenemos un rango. En general salen primero para adultos porque, bueno, cuando se hacen las experiencias del fármaco, se hacen los protocolos para ensayos, generalmente se empieza por el adulto y, bueno, se deja al niño, después se prueba en el niño que es más vulnerable. Entonces, pero en general manejamos los mismos fármacos. Ciertas dietas tienen los niños que nosotros no la tenemos, o sea, no las usamos en el adulto, que se habla bastante, como es la dieta cetogénica. Sí, en las epilepsias de difícil control, ese grupo de epilepsia refractaria, hay un grupo que responde a una dieta especial. ¿Qué tipo de alimentos priman en esta dieta? Principalmente grasos. Se les quita lo que es hidratos de carbono para que aumenten lo que llaman cuerpos cetónicos, y eso es lo que actuaría como mecanismo de acción antiepiléptico. Para controlar la epilepsia sin medicación en este caso. Sí, pero son casos muy particulares y de chicos con muy mal control previo con fármacos. Claro. O sea, no es primera elección nunca. Bueno, vamos a seguir con este tema, por supuesto, y vamos a escuchar un llamadito y después nos vamos a ir a la pausa. Pero Gustavo, te queremos conocer y queremos conocer tu historia. Para anticipar, ¿cuándo se manifiesta la epilepsia? ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía 13 años. 13 años. Sí. Y en este momento tenés 44, hace 30 años que convivís con epilepsia. Exacto, sí. En ese momento, bueno, estamos hablando de 30 años atrás, me imagino que el tratamiento de la enfermedad, inclusive la palabra epilepsia, no tenía la recepción que tiene ahora, ¿no? No, claro que no. Y teníamos menos fármacos. En esta última década, 20 años, han salido innumerables fármacos más. Gustavo, bueno, ha probado los primeros fármacos, ahora está con nuevos fármacos, pero él, bueno, te va a contar él su experiencia, yo no voy a hablar por él. Estamos en el 52-82-680, escuchamos algunos de los llamaditos de la gente. Hola, sí, mi nombre es Evangelina. Quería compartir que yo soy mamá de un chico epiléptico y además profesora, y he tenido casos de chicos con epilepsia que después de la medicación controlada, por supuesto, han mejorado en el aprendizaje. La medicación ha ayudado, evidentemente. Y por otro lado, quería saber si en Rosario hay un grupo de autoayuda. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo por tu experiencia como mamá y como profesora, porque los docentes están en contacto con todo tipo de manifestaciones que tienen los chicos. Y bueno, lo que decíamos, María del Carmen, el tema de juntarse con gente que te está pasando lo mismo. El grupo de autoayuda es importante, ¿eh? Sí, es muy importante. Bueno, en el Hospital Centenario, yo creo que Gustavo ha concurrido, tuvimos durante muchos años funcionando este grupo. Después, por cuestiones de edilicia, se fue disolviendo. En el Sanatorio Parque también hubo unos años que se formó un grupo de autoayuda, funcionó bastante bien, pero bueno, después van perdiendo espacio o no se integran nuevas personas, entonces ya se cansan un poquito a través de los años de escucharse ellos mismos. Claro. Pero bueno, siempre está la intención. Lo que pasa que no es fácil llegar a alguien que los ayude, que les dé un espacio, porque tienen que tener un espacio para tener esas reuniones en forma, por lo menos cada 15 días o una vez por mes. Claro, periódicas. Periódicas. Entonces va perdiendo, pero bueno, siempre nosotros decimos, bueno, nos consultas, yo tengo pacientes que tienen ganas, entonces si se acercan, se pueden acercar al Hospital Centenario o se pueden acercar al Sanatorio Parque, yo los puedo guiar y contactarlos con otra gente que sí, siempre está esperando formar estos grupos. Bueno, tal vez a partir de aquí podemos justamente dar el puntapié inicial para hacer justamente este grupo. Vamos a hacer la primera tanda y Gustavo, el próximo bloque es todo tuyo. Quiero escuchar tu historia porque la gente seguramente la quiere escuchar. Recordamos nuestras vías de contacto: 5282-680, 530-1190. Estamos en Carpeta Médica hasta las 10 de la mañana por AM680. Hoy hablamos de epilepsia. Estás en LT3 AM680. Estás escuchando Carpeta Médica con la conducción de Flavia Padilla. Nos movemos con vos. Inicio espacio publicitario. Instituto de Ojos Dr. González Quilibarda. Cirugía de cataratas, glaucoma, retinopatía diabética.
9 de julio 1931, teléfono 440-43-98. Para vivir el Mundial divirtiéndote. Todos los jueves, Diario La Capital te regala Mundialmente, un suplemento de 8 páginas con pasatiempos, juegos, crucigramas y todo para que te diviertas con el Mundial. Reserva tu Diario La Capital de los jueves y a divertirte. Si no respetas las velocidades máximas cuando manejas, podés hacerle daño a mucha gente que conoces, como tus padres, tu mujer, tus hijos y tus amigos. Pero también hay mucha gente que no conoces, como mis padres, mi mujer, mis hijos, mis amigos. Si respetas las velocidades máximas, estás respetando la vida. Gobierno de la provincia del Neuquén. Llega a Rosario por primera vez Bodies, las maravillas del cuerpo humano, la exposición de cuerpos más convocante del mundo. Bodies, las maravillas del cuerpo humano, desde el 16 de junio en Metropolitano. Fin espacio publicitario. Estás en movimiento. Estás en LT3. Estás escuchando el programa que te hace bien. Carpeta Médica. LT3. LT3 AM 680. ...34 minutos pasaron de las 9 de la mañana... ...seguimos haciendo Carpeta Médica... ...por el ET3 AM 680... ...les recordamos, hoy hablamos de epilepsia... ...y estamos en el 5282-680... ...para que hagan las consultas... ...a través del contestador automático... ...y las consultas en vivo... ...en el 530-1190... Vamos a pasar a la historia de Gustavo. Les quiero preguntar a las dos, a María del Carmen y a Mariela antes. ¿Puede ser que un niño tenga epilepsia y recién se le manifieste de adulto? ¿Puede ser que haya convivido con toda esta enfermedad durante niño sin diagnóstico y se le haya manifestado, por ejemplo, en una convulsión de adulto? Bueno, mira, hay diferentes casos. O sea, yo que trato adultos y empiezo en general en la adolescencia a tomar los pacientes, o sea, puede ser una epilepsia que debuta en la adolescencia, o tomo un adolescente que viene con su epilepsia desde la niñez, o como decía la doctora, hay epilepsias que en la niñez se controlan y de pronto vienen en la edad de adulto y se manifiesta por otro tipo de crisis o convulsiones, y vos lo interrogás y el paciente te dice, sí, en la niñez tuve este tipo de crisis, yo tenía, pero estuve 10 años sin, me dieron por curado, me sacaron la medicación, y bueno, puede ser que en la adolescencia o adultez se manifieste de la misma manera o de otra forma. Por ejemplo, la epilepsia que hablaba la doctora de los niños de ausencia puede desaparecer, o en la adolescencia transformarse en una epilepsia convulsiva, o sea que se manifieste por convulsiones. Entonces viene con otros síntomas. Claro, ha pasado con los niños, digamos que, por ejemplo, se ha llegado el momento en el que se dice, bueno, no tiene más crisis. Sí, hay una epilepsia que se llama benigna de la infancia, que es una de las más frecuentes en los niños, que en general, bueno, justamente es dependiente de la edad. Cuando entran en la adolescencia suelen resolverla o seguir con otro síndrome epiléptico. Pero estos chicos, la gran mayoría, pueden en algún momento suspender la medicación y pasar muchos años libre de crisis. Gustavo, 44 años. A los 13 años te detectan epilepsia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué recordás? No, fue una experiencia... estaba jugando en la puerta de casa. Yo me crié en un barrio en Santa Fe, verano, y los padres sentados tomando mate. Lo que no podemos hacer ahora por otros motivos, exacto, no por la epilepsia, ¿no? Exacto, bueno. Justamente. Y estaba andando en bicicleta y de repente me caí. Yo tengo el tipo... Yo por ahí no recuerdo, una vez que tengo la convulsión, es como que pierdo el conocimiento, minutos o... lo que dure la crisis. Lo que dura la crisis, exacto. Bueno, y después me voy recuperando, como dijo la doctora, bueno. Y en ese momento tuviste una convulsión epiléptica. Exacto, sí. ¿Era la primera que tenías o ya habías tenido algún tipo de ausencia o vos recordabas algo? No, era la primera que tenía. A lo mejor uno como que no se sentía bien, pero, o sea, convulsión fue la primera a los 13 años.
¿Y ese no sentirse bien qué es? ¿Una rareza? Sí, es algo raro, por ahí que uno se sentía como, ¿cómo expresarlo? Descompuesto, o que, no dolores de cabeza, pero raro, sí. Sí, raro en el ámbito en el que estabas, como desconectado. Exacto, sí. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué hicieron tus papás? No, y se asustaron mucho, lo primero que aparte hicieron, de eso, sí. Claro, fuimos, me llevaron al médico. ¿Y qué te dijeron? Porque, ahí cuando me empezaron a tratar, bueno, que diagnosticaron la epilepsia. Y después de varios estudios, diagnosticaron la epilepsia y me empezaron a medicar. ¿Y a vos con 13 años qué te explicaron que tenías? No, bueno, eso fue algo muy difícil, porque yo lo que rescato ahora es que en esa época, como yo no me sentía bien, en mi familia era como un tema tabú, como que no se tenía que hablar mucho. Era medio palabra prohibida. Claro, exacto. Y a la larga a lo mejor no es lo conveniente. O sea, lo ideal es contarlo, comentarle a los vecinos, a los amigos, porque uno andaba en la calle jugando y le podía pasar, para que sepan cómo tenían que actuar. ¿Vos sentís que tal vez a tus papás les haya caído seguramente como un yunque, algo muy pesado de digerir, que eran ellos mismos los que no querían hablarlo? Sí, seguro, y no los culpo por eso, porque a lo mejor yo también no me sentía bien y en el momento es como que quería que quede todo dentro de casa. Claro, no hablarlo implicaba que no pasaba. Claro, exacto. ¿Y qué pasaba en tu vida cotidiana? ¿Cómo fue tu vida evolucionando con la enfermedad ya manifestada? No, bueno, después con los años uno se va manejando de otra manera. Igual me costaba mucho como contarlo. Siempre me costó mucho contarlo, y no era nada de otro mundo, porque hoy en día es como, por ahí hablamos con la doctora, es como que aquel que toma una pastilla para la presión, tomar una medicación y seguir una vida normal. ¿Y qué te pasaba con tus compañeros de la escuela, novias, otro tipo de relaciones interpersonales con tu enfermedad? No, bueno, era el temor de, al no contarlo y no asumirlo, de que me pasara algo y bueno, y cómo me miraran. Más que nada eso. La gente se iba enterando por ahí, o mis compañeros en la escuela sabían, pero mis compañeros por ahí cuando me daba alguna crisis en la escuela, estando en clases, por ejemplo. ¿Que una crisis epiléptica, no una Claro. crisis de ausencia? No, una crisis epiléptica. ¿Y qué les decías vos? Porque seguramente me imagino que después te agarraban y te preguntaban, che, ¿qué te pasó? Sí, bueno, después yo terminaba comentando y es como que me sacaba un peso de encima. Era como, me liberaba. Y bueno, ya me sentía mejor, hasta me ayudaba a mí porque no estaba pendiente de que eso me pasara y que era como que me sentía mal, me sentía como vergüenza y no tiene que ser así, al contrario. Vos hoy decís que entendés a tus papás, pero que agradecerías que hubiera sido de otra manera, y las tengo acá María del Carmen, que trata seguramente con adultos traumatizados que le han pasado lo mismo que a Gustavo, y a vos, Mariela, que tenés la posibilidad de arrancar con los chiquitos ya aprendiendo a incluir, a convivir con su enfermedad y a poder aceptarla. ¿Cuál debe ser la postura del médico, digamos, cómo puede ayudar al paciente más allá de lo específicamente clínico, ¿no? Mira, yo siempre los aliento a que lo comenten esto. Que lo comenten porque se relajan un poquito más. Es muy feo, como decía Gustavo, llegar al colegio y pensar esto, que no sé qué me va a pasar, si lo voy a manifestar, si se van a enterar, qué van a pensar. Entonces, yo siempre los animo a contarlo para que se relajen, se sientan más cómodos y enseñarle a los demás, justamente, mira, decirles, yo tengo convulsiones, pero puedo estudiar igual que vos, puedo trabajar igual que vos. O sea, demostrarles, digo, vos demostrá con el ejemplo que sos igual que ellos, nada más. Estás acá trabajando, claro, estudiando. Justamente, o sea, a esto vamos de los mitos. O sea, un diabético nunca oculta que es diabético. Y tiene que hacerse las aplicaciones de insulina, tiene más consecuencias quizás. La epilepsia no va más allá de las crisis y tiene que tomar una pastillita. Lo que pasa es esto, que en la adolescencia yo creo que cualquier enfermedad, diagnóstico de enfermedad crónica, afecta.
porque eso hace al adolescente diferente, o sea, va en grupo, tiene que tomar una medicación, o tiene que tomar la pastillita, o se tiene que aplicar la insulina, o bueno, o no puedo tomar alcohol, tengo que dormir determinadas horas. Entonces, bueno, a cualquier adolescente vos le das una medicación crónica o un diagnóstico de enfermedad y cuesta aceptarlo. Le cuesta al adulto. Le cuesta al adulto, te imaginas en un adolescente que aparte adolece esa edad y encima vos le estás agregando otra cosa más. Pero bueno, después que van tomando confianza y uno le dice decirlo, se sienten más tranquilo. Primero comunicárselo a los amigos, después ya en el entorno de la escuela. Lo que es más difícil todavía es a nivel laboral. Claro. Porque tienen mucho miedo que los echen. Y sí, como todavía no se conoce si ellos entre los antecedentes, cuando van a pedir un trabajo, nombran la epilepsia, seguramente no los van a tomar. Entonces, bueno, ahí yo los ayudo a mentir hasta que la gente se eduque. Entren, no digan que son epilépticos. Y que lo conozcan. Que lo conozcan, que sepan que pueden hacer el mismo trabajo y demás, que están capaces cognitivamente bien. Después que le demuestren esto, lo pueden decir y ya se relajan también. Lamentablemente hoy tiene que ser así. Esperemos que eso alguna vez cambie y no tengamos un prejuicio sobre la persona y esperemos a conocer verdaderamente a la persona a través de su trabajo. Me imagino, Mariela, que en tu caso debe ser diferente porque aparte vos lidias con el niño, que tal vez sea con el que menos lidias, pero lidias con el dolor y la preocupación de los padres, ¿no? Sí. Los padres, es una pregunta frecuente esto que le pasaba a Gustavo, si lo cuentan o no, por ejemplo, en la escuela, qué va a pasar con el chico si le dicen a la maestra o a la directora que el nene tiene una convulsión o que tuvo epilepsia. Bueno, uno lo que hace, yo por lo menos intento y quiero que lo cuenten en la escuela, primero porque uno puede educar, darle pautas a los docentes qué hacer ante si el chico tiene una crisis hasta que llegue el servicio de ambulancia. Incluso igual que si hacen deporte, avisarle a los docentes, porque eso hace que también el otro esté preparado si le pasa algo y tome las medidas necesarias y no cometan errores. En general los docentes están preparados. O sea, lo ideal en realidad con cualquier enfermedad, pero más con esta que ahora les voy a preguntar y le voy a preguntar a Gustavo si no es tal vez lo que a vos te pasa. Tal vez con la epilepsia pase como no pasa con ninguna otra enfermedad y tal vez por eso también hay tanto registro en la historia. Es que tiene una manifestación clínica muy importante, que es la convulsión. Es una manifestación clínica que en algunos momentos hasta puede ser violenta, ¿no es así, Gustavo? Digamos que, ¿qué te han dicho las personas que lo ven de afuera? Porque vos estás inconsciente. Sí, por supuesto. Por ahí en los movimientos o uno se da cuenta después de alguna crisis qué tal violenta fue o no. Yo recuerdo la crisis más violenta, me he mordido mucho la lengua, me he lastimado mucho la lengua. Claro. A lo mejor eran crisis más suaves porque no me he lastimado la lengua o muy poquito. ¿Y te queda algún dolor muscular, sí, digamos? por supuesto, en la musculatura de la cara, porque uno aprieta fuerte. Claro. También está bueno asumirlo por el hecho de decir, yo que tengo como un aura, que sé que me puede llegar a pasar, decir, bueno, me está por pasar, recostarme para no golpearme o para decirle a alguien, eso también está bueno asumirlo. Esto es muy importante lo que dijiste, hablaste de Laura y para explicarle un poco a la gente que no maneja el término, es estos segundos, instantes previos en los cuales vos ya percibís que el ataque está viniendo. Exacto. ¿A vos te pasa eso? Sí, me ha pasado. ¿Y qué podés hacer, digamos? ¿Vos sabés que esto viene y no hay nada que puedas hacer? No, por ahí la doctora siempre me ha dicho, si está con alguien o si estás solo, recostate, buscate en un lugar donde no te puedas golpear, colocarse de costado por el tema de los vómitos que pueden existir y bueno, y esperar por ahí que pase. Y si está con alguien, mejor, para que lo vaya controlando, pero hay que esperar que pase la crisis. Nada más. ¿Cómo fue tu crecimiento? Pasaste por 13 años, te lo diagnosticaron. Pasaste por toda la adolescencia, que para cada ser humano en este planeta es una edad sumamente difícil. Vos llevando adelante la epilepsia con una familia que obviamente le dolía mucho lo que te pasaba y por eso no lo podía hablar y no lo podía sacar afuera. ¿Cómo fue tu paso a la adultez con la epilepsia, conviviendo con la epilepsia? Y no fue tampoco muy fácil. Por todo este tema de no asumirlo. Y después, como decía la doctora,
viene la época de la facultad, la época de empezar a trabajar, de que pueden decir si uno se descompone o si no avisa, que lo pueden... Fue un poco también ocultar el tema de la epilepsia. Hasta que, bueno, hoy por hoy también tengo un grupo de trabajo a agradecerle, que se portaron maravillosamente bien, que me apoyan, que lo saben, porque lo oculté, pero hasta que me descompuse. Claro. Y ahí me di cuenta después la gente cómo está cambiando también, gracias a Dios, la conciencia. Y lo toma de otra manera. ¿Vos pudiste estudiar? ¿Estás trabajando? Sí, estoy, gracias a Dios, todo normalmente, ahora formando una familia, un hijo de corazón y una gran mujer a mi lado, que me están ayudando muchísimo. Bueno, la verdad que es una buena forma. Siempre nosotros hacemos hincapié en hablar más allá de los profesionales con los pacientes, porque es la forma en la que el que está del otro lado, que le está pasando lo mismo o algo similar, pueda sentir que puede salir de ese lugar. Primero, que no le pasa él solo, y segundo, que puede salir de un lugar en el que tal vez se sienta encerrado. Vamos a hacer una nueva pausa. Cuando volvamos, a las doctoras, pero también a Gustavo, les queremos preguntar qué hacemos los otros cuando vemos a una persona con un ataque de epilepsia. Les voy a contar una experiencia que nos pasó a mí y al productor en el momento que estábamos preparando este programa, que nos pasó aquí cerquita en el CEMAR, que justamente nos topamos con un caso así, y la verdad ahí nos dimos cuenta de qué poco sabemos de epilepsia. Estamos en Carpeta Médica hasta las 10 de la mañana. Consultas en el 5282-680 y en el 530-1190. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos. Estás en LT3 AM680. Estás escuchando Carpeta Médica con la conducción de Flavia Padín. Nos movemos con vos. Inicio espacio publicitario. Gracias, Internet. Belleza, nene. Es una manteca. En Ibiza, si te dormís, te hacen juicio. Por esos videitos que nos enseñan frases gloriosas. Pedí un 4 y me trajeron un pomelo. Gracias a todos los que hacen que Internet esté tan buena. Fibertel. El monóxido de carbono puede producirte dolor de cabeza, náuseas, vértigo, agitación, colapsos y hasta pérdida de conciencia. No permitas que el monóxido de carbono entre a tu casa. Por eso, mantén los ambientes ventilados. No utilices la cocina para calefaccionarte. Instala rejillas de ventilación y hace controlar los artefactos por un profesional. En caso de emergencias, llama al 0810-999-0810. Jorge Zapag, gobernador, Gobierno de la Provincia del Neuquén. Para vivir el Mundial divirtiéndote. Todos los jueves, Diario La Capital te regala Mundialmente, un suplemento de 8 páginas con pasatiempos, juegos, crucigramas y todo para que te diviertas con el Mundial. Reserva tu Diario La Capital de los jueves y a divertirte. Fin espacio publicitario. Estás en movimiento. Estás en LT3. Estás escuchando el programa que te hace bien. Carpeta Médica. LT3 AM680. Interesante todo lo que seguimos hablando fuera del micrófono. Está buenísimo, Gustavo, esto que vos decís. Obviamente que la reacción de la gente que sabe que vos tenés epilepsia es muy distinta, la reacción que tiene una persona que se entera porque vos lo verbalizaste, porque lo contaste, a la que vio que tuviste un ataque epiléptico, ¿no? Digamos, ¿vos quién sentís que te termina entendiendo más? No, me termina entendiendo, en realidad, toda la gente cuando uno se entere, o porque yo le cuente, que han sido muy pocas veces, porque la verdad me ha costado muchísimo, que después la gente cuando se entera te dice, pero ¿cómo no me dijiste antes? Claro. Esto no es nada de otro mundo.
te podemos ayudar y bueno, y evitar estas cosas. Y no te sentís sapo de otro pozo. Y no me siento exacto. Así es. La verdad que eso es lo más potable y lo más positivo que podemos decir, porque las enfermedades están, los tratamientos están, los diagnósticos están, digamos, eso no es algo que podamos cambiar, o por lo menos no de la noche a la mañana, o no sin mucho costo, ya sea de investigación, ya sea económico. Pero digo, nosotros como seres humanos hay mucho que podemos hacer, el que la padece y el que no la padece. Por eso mismo queríamos hablar de esto que nos parece fundamental. Les quería contar rápidamente, cuando estábamos armando la producción de este programa, fuimos aquí al CEMAR a entrevistarnos con el secretario de Salud de la Municipalidad, y cuando nos íbamos con Lucas, el productor, escuchamos un golpe seco, nos dimos vuelta y había una persona tirada en el piso con un ataque epiléptico. Y ahí nos miramos y dijimos, ¿qué hacemos? La verdad nos desesperamos porque uno quiere agarrar a la persona y contenerla, que no se dañe. Me acuerdo que este señor tenía lentes, se cayó y se lastimó la cara con el cristal de los lentes. Y está esta cuestión, pónganle algo en la boca para que no se ahogue, agárrenlo así. ¿Qué hacemos cuando nos cruzamos en la calle, que nos puede pasar a cualquiera, con una persona adulta, niño, lo que sea, que está teniendo un ataque epiléptico? Mejor dicho, ¿qué no tenemos que hacer? Como vos decís, muy bien, son más las cosas que no tienen que hacer que las que tienen que hacer. Nosotros tenemos un carnecito con instrucciones. Lo primero que dice es serenidad en el testigo, porque si se empiezan a enloquecer, le empiezan a hacer mal, o sea, se ponen muy mal, y esto que no saben qué hacer, y a querer hacer muchas cosas que no se deben hacer. Lo primero es la serenidad. Una vez que está sereno, bueno, tratar de que el paciente no se golpee, porque bueno, cuando está convulsivando puede mover su cabeza, entonces golpearla contra el piso. Lo que nosotros le decimos, bueno, tomen algo blando, colóquenselo debajo de la cabeza. Sáquenle algo que se pueda lastimar, como vos decís, este paciente tenía anteojos, bueno, se lo voy a sacar. Si tiene corbata, le voy a aflojar la corbata, y después esperar. Hay que esperar que pase. Hay que esperar que pase, no colocarle nada dentro de la boca, porque el paciente lo van a lastimar, nunca se va a tragar la lengua. Este es otro mito. ¿Te imaginas que estaríamos con el 1 o 2% de la población sin lengua? Claro. Nadie se la traga. Nadie se traga la lengua, nadie se la traga. Nadie hace un paro. O sea, la gente dice sí, pero deja de respirar. No, es la secuencia de la crisis. O sea, en esta secuencia de movimientos y después de ponerse tenso, sí llega un momento que muerden mucho y parece que el paciente deja de respirar. Pero justamente eso es lo que estimula el centro respiratorio para que el paciente vuelva a respirar tranquilamente, se cede y cesa la crisis. ¿Es verdad que hay que ponerlo de costado? A veces pedimos si se puede ponerlo de costado, porque si el paciente ingirió algún alimento puede vomitar, y sí hacer una aspiración de ese vómito. Entonces, si no lo pueden rotar, rótenle en la cabeza, y que el paciente, si vomita, vomita de costado y no se traga ese vómito. No es lo más frecuente que vomite, pero a veces puede ser. Y no tratar de contenerlo, porque cuando el paciente se despierta, si bien la gente dice, uy, duró media hora, no. Si vos te pones a mirar, que justamente cuando el testigo no se puede poner a mirar el reloj, dura de 1 a 2 minutos. Y si después acompañarlo en esto de estoy al lado tuyo, hablarle tranquilamente, porque si se lo empieza a sacudir, a retenerlo, el paciente se despierta confuso, no sabe qué pasó, no sabe dónde está, no sabe quién está al lado. Entonces, si todos empezamos a gritar, bueno, quédese quieto, no, contenerlo tranquilamente, quédate. Esta cosa de agarrarlo acá, para que no se agarrarlo no, justamente no agarrarlo, porque se siente prisionero. Entonces, no es que se ponga agresivo, pero quiere zafar de eso. ¿Qué está pasando? Que me están aprisionando, no sabe lo que pasa. Entonces, hablémosle con tranquilidad. Por supuesto, como él se va a levantar desorientado, quizás quiere irse para la calle, bueno, si está en la calle, no, traerlo, pero todo delicadamente. Vos sabés que nos pasó, y con Lucas recordarás, que decimos, no viene nadie, no están haciendo, y nos desesperamos. Y es verdad, fue esto. Los médicos vinieron con una calma, bueno, mucha gente. Y nosotros nos quedamos como diciendo, pero ¿cómo no? Y tal cual. Es así, es que uno no sabe. Después pasa, después duermen un ratito, entonces la gente se asusta mucho, lo quiere despertar. No, ese cerebro necesita descansar, estuvo excitado.
Entonces vienen esos 20 minutos, 30 minutos los que nosotros le decimos el sueño reparador, y que la gente no quiere que duerma, a ver qué pasó. Claro, para contar. Vos, Gustavo, nos decías que después del ataque epiléptico quedás en un estado de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Sí. Quedo cuando empiezo a darme cuenta o a reaccionar, sí, quedo sensible, por ahí como dice la doctora, con sueño, con muchas ganas de dormir, que no me hablen, porque también tengo la cabeza, me duele la cabeza. Claro, bueno, tu cabeza ha trabajado muchísimo en esos minutos. Entonces uno quiere descansar, pero, como bien dijo la doctora, el que no sabe bien qué pasa, por ahí no quiere dejarlo dormir, por eso está bueno contarlo. La verdad es que les quiero agradecer a todos, a quienes hablaron y a quienes no, porque también vinieron acá a acompañar con su apoyo, y espero que todos estos elementos hayan ayudado, aunque sea un poquito más, para que hoy podamos entender un poco más la epilepsia, a los que están desde el lado de adentro y a los que están desde el lado de afuera, para poder aportar cada uno de su lado. Le quiero agradecer a la doctora María del Carmen Taboada, neuróloga del Centro de Epilepsia y Electroencefalografía del Sanatorio Parque, profesora adjunta de la carrera de Neurología de la Universidad Nacional de Rosario, a la doctora Mariela Porto, neuróloga infantil del Sanatorio del Niño, y a Gustavo, que vino con su experiencia a contarnos lo que es padecer epilepsia desde los 13 hasta los 44 años, y acá estás entero, íntegro, como para poder contar justamente tu experiencia y lo que te ha pasado durante todo este tiempo. Así que muchísimas gracias, Gustavo, a vos también. Gracias a vos. Les quiero contar que hoy es el Día Internacional del Donante de Sangre, ya que estamos en esta temática. En el CEMAR se está llevando a cabo una jornada de donación voluntaria. Esto es aquí en el CEMAR, en calle San Luis 2020. Así que a todos aquellos que se puedan llegar y que quieran colaborar, va a ser muy bienvenido. María del Carmen, muchas gracias. Gracias a vos por tu invitación, y estamos siempre dispuestos a informar a la comunidad. Muchísimas gracias. Mariela, muchas gracias por tu aporte. Gustavo, muchas gracias. Gracias, a Flavia. toda tu familia, muchas gracias. Gracias a vos. Hoy hablamos de epilepsia, les agradecemos a todos por las consultas. La semana que viene volvemos a las 9 de la mañana a hacer carpeta médica. Vamos a estar hablando de los ojos, específicamente del glaucoma, así que los invitamos a que nos vuelvan a acompañar el sábado que viene a partir de las 9 de la mañana aquí por LT3 AM 680 haciendo carpeta médica. Germán Chindamo en la puesta en el aire, Lucas Castaña en la producción, Flavia Padín es mi nombre. Les agradecemos por su tiempo y nos despedimos hasta el sábado que viene.